Bueno, buenos días, yo soy el doctor Miguel Darío Celeste, abogado, matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal bajo el tomo 89, folio 35, y matriculado en el Colegio Público de Abogados de San Isidro bajo el tomo 44, folio 226. Conformamos, junto con el doctor Manuel Abramovich, el Estudio Jurídico Celeste y Asociados. Somos un estudio jurídico previsional exclusivamente dedicado a la defensa de los beneficiarios de rentas vitalicias previsionales según la ley argentina 24.241. Bueno, ante todo, en este segmento vamos a intentar tratar el tema relativo a la movilidad de las rentas vitalicias, que es uno de los temas más ásperos y más complejos y que más problemas ha traído a todos los rentistas, o sea, la base de todos los problemas hoy de los rentistas previsionales en Argentina. Primero definimos muy brevemente qué es la movilidad. La movilidad es el derecho al reajuste, al aumento de las jubilaciones y pensiones que tiene todo jubilado. Esto ha sido consagrado expresamente en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que fue incorporado a la Carta Magna en 1957. El artículo 14 bis simplemente estableció el derecho a la movilidad, dijo que las jubilaciones y pensiones eran móviles, y luego la ley y la justicia fue completando ese concepto hasta llegar a un concepto que hoy se puede decir que fue coincidente prácticamente desde las primeras interpretaciones y entre las primeras leyes subsecuentes a la incorporación de este artículo en nuestra Constitución, y que es ni más ni menos que la proporcionalidad entre la actividad y la pasividad. ¿Esto qué quiere decir? Que los aumentos de los jubilados tienen que ser proporcionados a lo que ganan los trabajadores en actividad, no a lo que ganaba el trabajador en particular en su actividad, tomando en cuenta los aumentos que hubiera recibido luego de jubilado el resto de sus compañeros, etcétera, etcétera, sino al promedio de los aumentos de todos los trabajadores en actividad. Eso se conoce como índice general de salarios, hoy lo fija el INDEC, y esto ha sido consagrado finalmente por un leading case que se llamó Badaro, es un fallo resuelto en el año 2006 y que actualmente siguen todos los jueces al momento de resolver o encauzar los juicios por movilidad previsional. Dicho esto, vamos a la aplicación de esto a los rentistas previsionales. Desde ya que cualquier rentista que me está escuchando sabe que esto no se le está aplicando. La pregunta es ¿por qué? Primero, hay que distinguir muy claramente la diferencia entre reajuste y movilidad. El reajuste de una renta vitalicia son básicamente una serie de pautas establecidas normativamente que simplemente tienden a preservar el haber del rentista. ¿Qué quiere decir? El haber inicial del rentista. Y para ello se establece una serie de mecanismos que le permiten y le facilitan a las compañías aseguradoras el cumplir con ese compromiso, que es ni más ni menos que sostener el haber inicial en el tiempo. La última modificación, la última resolución que se aplicó fue en el año 2008 a través de una comunicación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que fue la circular, o sea, una circular 399 y una comunicación 1882 que fuera incorporada el 28 de julio del año 2008. Para comprender el concepto de reajuste, lo voy a hacer muy brevemente, y eso es lo que lamentablemente están percibiendo hoy los rentistas. Se basa en la rentabilidad bruta que obtienen las compañías de seguros, es decir, ese monto que la AFJP en su caso, o que surge del acumulado de ese trabajador en actividad durante toda su vida laboral, se hizo un monto fijo que las compañías aseguradoras conservan. Ese dinero lo tienen que invertir. Y de ese dinero se tienen que servir para pagarle a ese rentista por el resto de su vida biológica. Eso, la Superintendencia de Seguros de la Nación establece una serie de inversiones que están autorizadas a realizar, y lo que obtienen de esas inversiones se llama rentabilidad bruta. Eso es lo que se utiliza para poder mantenerle el haber al rentista como si fuera un ahorro que necesita invertirse en algo para poder mantenerse. El dinero que se le resta a esa rentabilidad bruta es lo que se llama la tasa garantizada. En realidad es una ecuación entre la tasa testigo y la tasa garantizada. Lo que se le retiene será la mayor de esas dos ecuaciones. Y en este caso, la tasa testigo surge de un conjunto un conjunto testigo de inversiones que no es ni más ni menos que el promedio de los plazos fijos que da en el promedio general de los plazos fijos entre la suma de 100 y 499.000 pesos
hasta 59 días, es decir, hasta 60 días, y ese porcentaje se multiplica por un coeficiente de 0,90. Para que no quede, para que sea un poquito más sencillo. La plata, la plata que se le retiene a la rentabilidad bruta y que se le incorpora a ese dinero para mantener el capital igual, es un porcentaje de esa rentabilidad bruta, que es esto. Básicamente el promedio de los plazos fijos a 60 días entre 100.000 y 499.000 pesos, lo que dan todos los plazos fijos, es el promedio, y se lo multiplica por un índice. Luego, si de ese dinero sobra algo, eso sí va al rentista, porque ese dinero es lo que básicamente se necesita para mantenerle igual el haber. Si ese dinero sobra, si sobra algo, va al rentista. Y va al rentista como se llama fondo de fluctuación, que en realidad tampoco es un dinero que efectivamente va destinado al rentista previsional como un aumento, sino que es una garantía para poder mantener, para poder cubrir esas fluctuaciones, esas diferencias entre las inversiones y lo que se necesita para mantener ese dinero indemne cuando falten. O sea que tampoco ese dinero va directamente al rentista como una movilidad. A veces da negativo, porque la compañía de seguros tiene sí o sí que cubrir ese porcentaje con dinero propio, y por lo tanto, cuando aparece un saldo positivo, o sea, cuando la diferencia entre lo que invierten las compañías y lo que necesita para mantenerle el haber surge como positivo, ese dinero no está. De estar finalmente una 12ª parte, si hubiera un fondo positivo, eso dividido 12 se incorpora al capital técnico y hay un pequeño aumento, para darle un pequeño aumento al rentista. Y luego el resto va como un complemento del haber, lo que se llama excedente de rentabilidad. Eso es lo que a veces algunos rentistas ven como un ítem, un pequeño monto, un dinero insignificante. Bueno, eso es cuando hay algún excedente de rentabilidad. Eso depende, por supuesto, de las inversiones que hagan. O sea que en realidad no hay dentro de estos elementos ninguno que esté pensado para aumentarle, para mantenerle el haber del rentista dentro de parámetros como la inflación, el costo de vida, etcétera, etcétera, sino que simplemente son parámetros que se usan para mantenerle igual el capital y que se basan en inversiones que tienen que ver con inversiones meramente especulativas, plazo fijo, etcétera, etcétera. Para que quede claro y para que se complete el concepto, hoy las inversiones que hacen las compañías de seguros, una tercera parte las hacen en plazos fijos, una tercera en fondos comunes de inversión y una tercera parte a partir de octubre del año 2012 en obra pública, lo que significa prácticamente un interés ínfimo. Eso es el reajuste. Es un reajuste, no es la movilidad, no es lo que determina los aumentos de los rentistas. No tiene nada que ver con lo que hablamos recién sobre la movilidad. Otra cosa muy distinta es la movilidad. La movilidad sí está prevista en la ley y está prevista como garantía para los rentistas. Surge del artículo 32 de la ley 24241 que le garantiza a los rentistas previsionales movilidad, según un índice que se publica en la misma ley y que no es ni más ni menos que el mismo índice que yo les expliqué que se le aplica a los jubilados y pensionados pertenecientes a ANSES, es decir, índice general de salarios, productividad y partidas. A su vez, el artículo 1 de la ley 26.417, que es la ley de movilidad, también en su artículo 1 lo garantiza para todos los rentistas, para todos los jubilados y pensionados provenientes del régimen de capitalización. Y a su vez, esto se viene a terminar de consagrar en la ley 26.425, que es la ley que actualmente rige todas las jubilaciones y pensiones nacionales, y que en su artículo 1 y 2 dice que aquellos jubilados provenientes del régimen de capitalización gozarán de iguales o mejores derechos que aquellos del régimen público. Por lo que existen no una ley, sino 3 que consagran a los rentistas previsionales el derecho a la movilidad en igualdad de condiciones que un jubilado proveniente del régimen de capitalización. Esto no podría ser de otra manera, porque un rentista previsional no es un contratante con una compañía de seguros, sino que ya la justicia ha determinado, y aparte la misma ley, que no es ni más ni menos que un jubilado, con una modalidad de jubilación diferente, pero no es nada más ni menos que un jubilado, porque obtuvo su jubilación y pensión en el marco de una ley nacional que en ese momento regía las jubilaciones y pensiones. Entonces, no podría de ninguna manera interpretarse de otra manera, es decir, es absolutamente lógico, porque
sino violaría el artículo 14 bis, que consagra la movilidad para todos los jubilados y pensionados, y por supuesto otros principios legales, como el artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, ¿no? El principio de igualdad ante la ley, entre otros. Ahora bien, ¿por qué ANSES no paga esa movilidad? A pesar de que hay 3 leyes que así lo consagran. ¿Y por qué dice que en realidad al rentista le tiene que corresponder el reajuste, no la movilidad? Se basa en un solo artículo de la última ley que le cité, es el artículo 5. El artículo 5 de la ley 26.425 dice que las rentas vitalicias continuarán abonándose a través de las compañías aseguradoras. Solo por eso, solo por ese término, la ANSES se desobligó a pagarle movilidad a los rentistas, y no solo eso, sino que le desconoció el estatus de jubilado. Si nosotros vamos a los fundamentos de la propia ley, en ningún caso los fundamentos del artículo 5 dicen que la ANSES debe de omitir salvaguardar los derechos de los rentistas, sino que simplemente dice que bueno, continuarán abonándose a través de las compañías aseguradoras porque los contratos de renta vitalicia son de por vida, lo que es cierto, pero de ninguna manera omite a un jubilado rentista su movilidad, y mucho menos la injerencia del Estado en esta materia. Esto, por supuesto, llegó a la interpretación de los jueces, que obviamente por razones elementales llegaron a esta misma conclusión. Uno de los fallos más importantes fue el fallo Álvarez, es el fallo que fuera resuelto por el Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, el 26 de mayo del año 2011. El fallo se llama Álvarez Mirta con ANSES sobre reajuste de haberes, y allí sobre estas bases, sobre estos conceptos, es que dispuso no solo la inconstitucionalidad del artículo 5, sino la obligatoriedad de la Administración Nacional de la Seguridad Social de cubrir las diferencias entre lo que percibe el rentista y el régimen de movilidad desde el mismo momento que fue beneficiario. En igual sentido, un fallo de nuestro estudio que ha quedado firme, que es el fallo López Cecilia Elizabeth con ANSES sobre amparos sumarísimos, que fuera resuelto por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social número 4, que con los mismos fundamentos lo ha resuelto. También el fallo Belusec, que también el mismo juzgado ha resuelto el año pasado con estos mismos fundamentos el derecho a la movilidad y al haber mínimo también, porque era un fallo en el que se pedían ambas cuestiones sobre esto. Hay otros fallos que también han tenido este tratamiento y que han consagrado, que están a ratificarse en Cámara sobre este concepto. Es decir, maliciosamente la Administración Nacional de la Seguridad Social ha omitido garantizarle movilidad a los rentistas en base a un artículo de una ley, desconociendo la Constitución Nacional, los derechos humanos y demás. No es más que el estado abandónico de los derechos de un rentista. Les pido entonces que, sin perjuicio de que nos elijan a nosotros como letrados, consulten a su abogado de confianza si es un rentista previsional y no está percibiendo su movilidad, para encauzar su derecho y defender sus derechos, porque un rentista o un jubilado que no percibe una movilidad con una inflación real del 30% pierde irremediablemente su jubilación al poco tiempo y entonces terminará viviendo en la indigencia, cuestión que por supuesto lamentablemente nosotros en nuestro diario trajín y muchos de nuestros representados están en esa situación. Existen leyes, existe jurisprudencia, existen fallos y existen precedentes en la justicia para hacer el reclamo. No dude en reclamar, no dude en consultarnos. Repito, www.rentavitaliciaprevisional.com, allí tienen las vías de comunicación, o, repito, no dude en consultar con su abogado de confianza y ejerza los derechos que le corresponden. Gracias por haberme escuchado.